De ello hablaremos en la segunda parte del programa. Hemos repasado un poquito la actualidad navarra y, como siempre nos gusta aquí en Más, abrir un poquito las miras y acercarnos a Europa, a tener una visión un poquito global del continente, y para ello, como siempre, contamos con el eurodiputado Pablo Zalbas. Pablo, muy buenas noches. Buenas noches, Gonzalo, ¿qué tal? Muy bien, recién llegado de Bruselas. Sí, oye, ¿cómo ha acogido precisamente Bruselas este cambio político que va a tener lugar en España después del 20N? Con mucha expectación, con optimismo. Yo creo que era un cambio más que esperado en Bruselas. Yo creo que las encuestas anticipaban ya este cambio y yo creo que la Unión Europea lo ha acogido con bastante optimismo. Ayer mismo el comisario Rehn, el comisario de Asuntos Económicos y Monetarios, vino al Parlamento a explicar el nuevo plan de la Comisión respecto a eurobonos y respecto a gobernanza, y nos describió la situación en la que se encuentra España, habló del paro juvenil concretamente y demandó reformas necesarias, y no tengo ninguna duda que el próximo gobierno de Mariano Rajoy emprenderá ese camino reformista que tan necesario es en España. Hoy, hablando del paro, lo acabas de mencionar, Bruselas amenazó a nuestro país con una severa multa por esas tasas de paro tan grandes que lamentablemente estamos padeciendo. Concretamente dijo que era simplemente insostenible y pedía una actuación inmediata del propio Mariano Rajoy. Efectivamente, ayer el comisario insistió en las reformas necesarias, y una de las que demandó fue precisamente una reforma laboral que redujese la dualidad del mercado laboral español. Además hizo una reflexión, dijo que si él fuera un joven español se preguntaría por qué en España hay una tasa de paro juvenil del 50% y en países como Holanda hay una tasa de paro juvenil de tan solo el 4%, con lo cual yo creo que intentó hacer una metáfora como diciendo que a los españoles, mandándonos el mensaje que las reformas son más necesarias que nunca. Le faltó decirles que nos pensáramos ir fuera, ¿no? O los jóvenes que estén en el paro, porque 8 de las 10 regiones de la Unión Europea con más paro están precisamente aquí en España. Efectivamente, es una muy mala noticia, y es una noticia que demuestra una vez más la necesidad de no solo una reforma laboral en España, sino una serie de reformas. Y yo no creo que los jóvenes españoles tengan que irse fuera. Yo creo que lo que hay que hacer es hacer bien las cosas, empezar a hacer reformas y empezar a crear empleo aquí en España, y que los jóvenes tengan la oportunidad de quedarse en España. Y si optan por irse fuera de España, que sea algo voluntario y no algo obligatorio, como parece que es hoy en día. Pero yo no tengo ninguna duda de que se pueden hacer mejor las cosas y de que en pocos meses veremos un cambio de tendencia en España. Las reacciones nos han hecho esperar en Europa tras esas elecciones del 20N. Estamos viendo en imágenes a Angela Merkel e incluso también las agencias de calificación que han instado a Mariano Rajoy a que acometa profundas reformas cuanto antes. Yo creo que es algo más que necesario. Incluso hoy el ministro Jáuregui, que es el encargado de hacer el traspaso de poderes, ha hablado ya de medidas, que el nuevo gobierno tendrá que tomar medidas. Lo que me sorprende del ministro Jáuregui, que diga ahora que hay que tomar medidas y ellos antes, no las han tomado hasta ahora, que si no me equivoco todavía son gobierno de España, con lo cual yo creo que es algo unánime entre el partido que va a gobernar dentro de poco, incluso del gobierno, que nos da la razón de la necesidad de grandes reformas. Angela Merkel, que envió una carta a Mariano Rajoy después de las elecciones. Una carta similar a la que, curiosamente, le envió a Monti, ¿no?, instándole a esas reformas profundas. ¿Cómo se ve, por ejemplo, en Bruselas ese gobierno de tecnócratas de Italia? ¿Gusta, no gusta? Bueno, yo creo que la situación de Italia y la situación de España no son similares. Italia, yo creo que incluso está en una peor situación. El nivel de deuda pública de Italia es muchísimo mayor que el nivel de deuda del país, de España, perdón, y son situaciones diferentes. De hecho, el gobierno de Zapatero alguna ligera reforma ha hecho, cosa que en Italia no se habían hecho del calado que se han hecho en España, con lo cual yo creo que las situaciones son diferentes. Además, Italia vivía una inestabilidad política con un gobierno que era el de Berlusconi, que estaba todo el día en la cuerda floja, con lo cual yo creo que no son situaciones similares. Por tanto, allá sí que quizá sea más necesario un gobierno tecnócrata, y en España lo que necesitamos es un buen gobierno, sea tecnócrata o sea político, pero lo que necesitamos es un buen gobierno, y no tengo ninguna duda que a partir de diciembre tendremos ese buen gobierno. Precisamente en diciembre va a tener lugar la cumbre del Partido Popular Europeo, en el que se presume que se verán las caras Sarkozy, Merkel y Mariano Rajoy, ¿no?, el 7 y 8 de diciembre. Efectivamente, es una cita muy interesante. El próximo 7 y 8 de diciembre, como bien dice, se va a celebrar la cumbre del Partido Popular Europeo en Marsella, a la que espero poder acudir.
y en ella previsiblemente se van a reunir o verse las caras Merkel, Sarkozy y Mariano Rajoy, que ya ha confirmado que estará ya esos días. Carlos Salvador, el congresista de Unión del Pueblo Narro Partido Popular, señaló que si Rajoy aplicaba las reformas que debía, las calles iban a arder, así lo manifestó él. ¿Qué se piensa? Hombre, yo creo que fueron unas palabras fuera de contexto, tomadas fuera de contexto. Si no me equivoco, y así me lo dijeron, Carlos Salvador salía de una reunión en la Confederación de Empresarios de Navarra donde se hablaron de esas cuestiones y quizá él transmitió lo que escuchó en esa reunión. Yo creo que la sociedad española está preparada para las reformas que necesitamos, sabe y es consciente que va a haber que hacer sacrificios, pero esos sacrificios van a suponer un futuro mejor para todos los españoles y sobre todo para esos jóvenes, ese 50% de jóvenes españoles que está parado, con lo cual yo no tengo ninguna duda que estaremos la sociedad española a la altura de las circunstancias y yo creo que en absoluto arderá la calle. Se avecinan tiempos complicados. Estamos viendo, por ejemplo, en Grecia esas manifestaciones, esos funcionarios que se echaron a la calle. También en Italia manifestaciones, incluso en contra del recién nombrado gobierno de Monti. Hoy hemos tenido una huelga general en Portugal. ¿A eso me refería? Yo creo que no, que las situaciones son diferentes. Cada país tiene un contexto social diferente. En Grecia la situación evidentemente es muchísimo peor. El último primer ministro tuvo que ser obligado a dimitir. Tenemos ahora un nuevo primer ministro. Es un país que digamos, había mentido en numerosas ocasiones en las estadísticas europeas. De hecho, ahora nos cuestionamos si debía o no debía haber entrado en el euro y esas circunstancias no se dan hoy en España, con lo cual yo creo que no tiene nada que ver el contexto griego con el contexto español. ¿Cómo se puede explicar que España tenga que pagar más que Grecia en cuanto a los intereses por su deuda a corto plazo? Un 5% nada más y nada menos. Bueno, yo creo que lo que hay que ver es la tendencia de nuestra deuda, de los bonos que emitimos a 10 años, que en esos bonos a 10 años nuestro diferencial con Grecia es muchísimo más bajo. Y eso es lo que hay que ver en cuanto a la deuda a 10 años, y eso no tiene nada que ver nuestros bonos con los bonos griegos, que son considerados hoy, al igual que los portugueses, bonos basura, y nuestra prima de riesgo en los 2 últimos días ha sufrido una reducción bastante significativa, y eso yo creo que es una buena señal. La Banca Mundial ha señalado hoy que la eurozona ha entrado en recesión, así también lo augura para el próximo año. Son noticias poco alentadoras. La verdad que son noticias poco alentadoras. Yo creo que la consecuencia es el verano con tantas turbulencias que sufrimos, pero yo espero que el 9 de diciembre va a haber un Consejo Europeo en el que yo creo que se van a tomar medidas importantes, medidas para fomentar e incrementar la gobernanza económica, y yo creo que en ese Consejo del 9 de diciembre se van a mandar unas señales claras y contundentes a los mercados que ayudarán a que, si bien es verdad que tampoco está confirmado, como dice usted, que estamos en recesión, yo creo que desmentirán esa recesión el próximo Consejo, los mercados, a partir del próximo Consejo del 9 de diciembre. ¿Con qué sensaciones se tiene que quedar la ciudadanía con esa reunión que mantenían hoy Sarkozy, Merkel y Monti, en la que Sarkozy y Merkel pretenden cambiar los tratados de la Unión Europea y además pretenden debatir un poquito el papel del Banco Central Europeo? Bueno, yo creo que la ciudadanía tiene que estar tranquila porque ve que se están tomando decisiones, que están debatiendo cuál es la mejor solución para Europa. Yo hablábamos aquí hace algunas semanas, compartimos una moneda y una política monetaria, pero no compartimos los países miembros una política económica. Eso ha creado unos desequilibrios que nos ha llevado a la situación en la que estamos. Y ahora hay unanimidad en que tenemos que coordinar nuestras políticas económicas, coordinar nuestras políticas fiscales, e incluso en la Unión Europea el comisario de Economía, cuando participó en el debate con el Parlamento Europeo, habló de un control presupuestario por parte de la Unión Europea. Es decir, que la Unión Europea tenga para potestad para decir si los presupuestos que presenta cada uno de los países, de los Estados miembros, son aceptables o no son aceptables. Con lo cual es evidente y hay unanimidad que vamos hacia una mayor integración económica e integración política dentro de la Unión Europea. ¿Es una complicación, un obstáculo el que Alemania esté en contra de los eurobonos? Hombre, yo la verdad que no entiendo la postura de la canciller Merkel. Yo creo que los eurobonos a largo plazo son muy buenos y muy positivos para Europa y además de necesarios. Y yo no entiendo
cabezonería incluso de la canciller Merkel en estar en contra de los eurobonos. Parece que está más mirando a las próximas elecciones más que al largo plazo y la estabilidad de la Unión Europea a largo plazo. Bien es verdad que los eurobonos en un corto plazo podía suponer un mayor coste de financiación para la economía alemana, pero a largo plazo todos los expertos coinciden que bien planteados los eurobonos supondrían un coste similar al actual de la deuda alemana, o sea, la deuda alemana tendría un coste similar al actual, con lo cual traería beneficios a los países que estamos pagando un diferencial mayor, como puede ser España, y además crearía el mercado de bonos más profundo y líquido del mundo, que competiría directamente con el mercado americano, con lo cual sería una fortaleza más de nuestra moneda, del euro. Tal vez Angela Merkel quiere un poquito defender, o lo que ella piensa defender, los intereses de los alemanes para que no se sientan, porque muchos ciudadanos en Alemania se sienten que son ellos los que están tirando del carro de Europa. Pero yo creo que están equivocados, porque al final, insisto, estos eurobonos a largo plazo tendrían un coste similar a la deuda alemana y los ciudadanos alemanes no tendrían que pagar los excesos de Alemania, no tendrían que pagar los excesos de Irlanda o no tendrían que pagar los excesos de Portugal, que ya hoy están pagando. Con lo cual, Alemania probablemente se ahorraría esos rescates que están asumiendo sus ciudadanos y el diferencial de su deuda sería prácticamente cero comparado con el actual. Pues tal vez son las sensaciones lo que está intentando hacer ver entre sus electores, la propia Merkel. Bueno, yo insisto que Merkel está muy preocupada en lo que piensa, en lo suyo, pero también es verdad que el Partido Socialdemócrata Alemán, que está a favor de los eurobonos, está ganando todas las elecciones regionales de los últimos meses, con lo cual, con, digamos, el discurso opuesto, el que está llevando la canciller Merkel, su adversario político está ganando las elecciones, con lo cual yo creo que tienen que hacer una reflexión sobre si es bueno el discurso, digamos, no tan europeísta que está dirigiendo la canciller Merkel las últimas semanas. Ha dicho Barroso que no es la panacea, pero que, tal como está la situación, él aboga por una emisión de deuda pública conjunta, ¿no?, en todos los países de la UE, lo que estamos hablando, porque se evitaría pues esas especulaciones, ¿no?, que hay dentro de los países y las famosas primas de riesgo, ¿no?, que aún la gente, cuando pasa de 500 ya se asusta. Efectivamente, lo que conseguirían los eurobonos es precisamente evitar los ataques especulativos de todos que estamos sufriendo en los últimos días los países como Grecia, España y Portugal o Italia incluso. Además, el problema es aquí que habría que reformar los tratados para hacer un sistema de eurobonos solidarios, es decir, que cada país, que los eurobonos emitidos por cada país serían responsabilidad de todos los Estados miembros, es decir, la deuda que emitiría España sería responsable de pagarla todos los Estados miembros. Hay una fase inicial que se propone a corto plazo, que sería emitir estos eurobonos de forma mancomunada. Es decir, se emitirían de forma conjunta, pero cada país sería responsable de la parte proporcional de la deuda que emite. Entonces, nuestra visión es clara. A largo plazo sí que sería positivo esta emisión de forma solidaria de eurobonos, pero a corto plazo también conseguiríamos reducir los ataques especulativos si emitiríamos deuda de forma mancomunada. Era una pregunta, no sé, complicada. ¿Qué es lo que va a pasar finalmente entonces? Pues yo estoy convencido, y es una opinión también que se escucha en el Parlamento Europeo, que veremos eurobonos. De hecho, José Manuel Durão Barroso ya no habla de eurobonos, habla de bonos de estabilidad. Y yo creo que es una especie de gesto para aceptar unos eurobonos denominados de otra manera para que Alemania no tenga que pasar el mal trago de aceptar unos eurobonos que lleva meses negando. Entonces yo creo que veremos eurobonos, pero que no se llamarán eurobonos, sino que se llamarán bonos de estabilidad. ¿Un eufemismo para que Alemania pueda tragar? Seguramente sea un eufemismo, efectivamente, para que la canciller Merkel pues, pueda salvar la papeleta internamente. Pues, señor Zalba, un gustazo, la verdad, poder hablar con usted de todos los temas que nos conciernen, en definitiva, porque, como decimos, muchas veces miramos a Navarra, pero tal como están las cosas hay que mirar mucho más allá. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias a ustedes y un placer. Que vaya muy bien y que disfrute de las vacaciones. Si es que todavía quedan. No Puente, la Inmaculada y la Constitución no se celebran en Bruselas, con lo cual estaremos allá trabajando. Pues bueno, y menos aún San Saturnino. Pues nos veremos por aquí. Nos veremos por aquí. Gracias, Gonzalo. Gracias. Nosotros...